Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporada, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado en Villa González y su entorno, áreas rurales, muchas familias humildísimas, atrapadas en esa pobreza, que no tienen recursos ni activos para hacerlo líquido, recursos económicos para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Este tipo de instituciones tienen que ser fortalecidas, apoyadas para que puedan brindar el servicio a los afectados por esa enfermedad que es el cáncer, repito. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que es otro espacio para formar jóvenes que están en alto riesgo de ser absorbidos por la delincuencia, que es ese espacio que le abre al delito, esa permisividad, esas andanzas de jóvenes desorientados, son presas fáciles del crimen, del delito, de la delincuencia. Y entonces son gente que están sin oficio y sin beneficio. Explíquenme ustedes. Los salesianos que cuidan de esa institución necesitan apoyo para hacerle frente a esas tareas que son exigentes, para brindarle apoyo a esos jóvenes. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, mañana es Jueves de Corpus, es una festividad cristiana y es feriado. Pero mañana se inicia la Feria del Mango en Baní, en el municipio de Baní, de la provincia Peravia, que hoy es una provincia que se ha convertido en la capital del mango en República Dominicana, y es verdad, porque las principales fincas productivas están en esa provincia. Creo que tengo una imagen muy bonito, precisamente ese brochure. Baní, capital del mango. Expo Mango 2026. Festival de la cosecha del mango dominicano, dedicada a Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, o vicepresidente ejecutivo, tengo entendido que es el cargo de Osmar. Estrategia de inocuidad, garantía de calidad. Bueno, esos parece un tema que será un tema eje de la feria, excelente.
Entonces, eso es el clúster del mango de República Dominicana y va del 3 al 7 de junio de 2026. Ah, pero ya es hoy que arranca. Yo pensaba que era mañana jueves. Hay desde hoy miércoles, nueva ubicación, calle Fabio Herrera, a 150 metros de la circunvalación de Baní, en Peravia. Jornadas técnicas, viernes y sábado, en el Centro Cultural Perelló. Hay que fortalecer esa feria o esa exposición del mango dominicano. Hay que ver lo que es el mango banilejo, excelente fruta. Exportamos más de casi 40 millones de kilogramos de mango, se exportan, cerca de ahí me imagino, que se están exportando a los mercados más exigentes, son europeos y Estados Unidos. Entonces el mango dominicano, principalmente la variedad Mingolo y el Key, esos mangos que son de origen norteamericano, pero el Mingolo es un mango excelente y tiene una demanda extraordinaria. El mismo mango banilejo es muy bueno también. Pero hay otras variedades riquísimas también, el Madame François, excelente también. Bueno, pues a los capitaleños, que son los que están más cercanos, que pueden ir a Baní, y los sancritoberos, o los azuanos, que se pueden desplazar allí, también son días muy festivos, muy bonitos en Baní, y hay actividades culturales también, no solamente es mango, y más las charlas técnicas que va a haber en el Centro Cultural Perelló, que también es otra visita obligada y que es otro espacio para usted también disfrutar de esa estadía en la provincia de Peravia, en el municipio de Baní. Expo Mango, que ya es una versión más de tantas que han sido las versiones de esa Expo Mango 2026, ya la que corresponde a este año. Éxito a los organizadores y felicito a los productores que tan firmes han sido excelentes ejecutores de política, no solamente de producción, sino de políticas de inocuidad, de buenas prácticas, de almacenamiento, de embalaje, buenas prácticas diríamos, de cosecha, buenas prácticas de producción, ¿por qué no? Y la misma trazabilidad de la higiene y la limpieza, mango, la uniformidad es parte del embalaje. Es decir, hay gente que ya ese clúster ha hecho un trabajo extraordinario. Mis felicitaciones a ellos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Bueno, vimos que el presidente ha nombrado 3 personas, miembros del Consejo del SEA. Bueno, eso está bien. Sin embargo, el presidente en ese nombramiento, en ese decreto, hizo unas motivaciones como que esa gente iban a estar allí vigente en ese consejo directivo hasta la disolución del Consejo Estatal del Azúcar. Y yo me pregunto, porque es que aquí hay cosas que es que a los gobiernos no les lucen ser inserios, ni le luce hablar cosas que no, de hacer promesas y cosas como sin pensamiento, sin pensarlas. Todo por un avivamiento político de la hora, por un efecto de dejarse oír, plantear algo que sea agradable al oído. Vamos a eliminar el Consejo Estatal del Azúcar. Creo que de las pocas voces o únicas, valga mi adanismo, que habló con claridad de eso aquí fue Manuel Fermín. Valga la inmodestia, repito. Porque yo decía, y fue una de mis primeras críticas al gobierno del presidente Luis Abinader, no tanto al presidente, porque el presidente llega al cargo pero desconoce todas esas cosas del Estado, porque nunca trabajó en el Estado o ha trabajado hasta ahora.
que ha sido el presidente de la República, imagínense ustedes. Entonces no conocían las instituciones, pero reclamábamos nosotros que el presidente tampoco tenía Salomones, gente que le explicara, mire presidente, ¿qué usted piensa decir esta noche? ¿Cuál es su discurso de hoy? Ah, bueno, mira, yo voy a hablar de esto y de esto y esto, ¿qué te parece? Mire, ese asunto del CEA, quítele eso de ahí. No le ponga que usted va a borrar esa institución, que la va a cerrar porque ahí no hay nada. No es verdad. Y decíamos nosotros, y citamos aquí, todo lo que tenía el CEA, que no era previsible cerrarlo ni siquiera en 4 años. Primero había que tumbar esa ley, tumbar la ley que lo crea y salir de todos esos bienes que tienen, como una inmobiliaria, ingenio azucarero, tiene centro de recría, minas diríamos no metálicas. Entonces, el Consejo Estatal del Azúcar tenía además de terrenos de vocación agrícola o vocación ganadera, tiene un pequeño ingenio de panelas de azúcar ahí que todavía no está, yo creo que eso no llegó a operar, eso se arrancó y siguió y le hicieron una inversión como hasta un 90% creo, pero no sé si esta administración le ha hecho algo. Y quedó ahí con esa inversión parada también en Monteplata. Pero decíamos nosotros, usted no puede hablar de cerrar una institución así porque es una emoción. No. 5 años, vamos en 6 y el presidente no ha podido cerrar el CEA, pero más. Lo que me pone a mí ahora en esta situación de crítica también a esta decisión, porque ya en 6 años el presidente debió haber tenido una asesoría clara de qué es lo que hay ahí. No sabe nada, digo yo. El presidente no sabe nada del Consejo Estatal del Azúcar. Y lo digo porque si usted está en un proceso de cerrar esa institución, cosa que es, diríamos, es una decisión que puede tomarla el presidente de la República. Eso no está exento de su cargo. Pero, ¿cómo es posible que si usted va a eliminar una institución, usted permita que se inviertan 1.500 millones de pesos, incluyo 450 millones de pesos en un ingenio que estaba prácticamente en el suelo? Y que la administración también, el administrador del Consejo Estatal del Azúcar, una persona que no conoce de ese medio, cuando llegó allí tampoco, pero el presidente le entregaría esa responsabilidad, él no la iba a rechazar. Incluso le pusieron a administrar también bienes nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar. Es decir, ningunearon el CEA. Bueno, y dicen que le invierten 1.500 millones de pesos al ingenio Porvenir, de los cuales a esa zafra del año pasado eran 450 millones de pesos. Y que la intención era obtener 15.000 toneladas de azúcar. Entonces, ¿qué se explica? ¿Qué pasó? El Consejo Estatal del Azúcar obtuvo 992 toneladas de azúcar de caña. Un rendimiento de un 1% en fábrica. Cuando el rendimiento mínimo de las 3 fábricas en manos privadas que hay en el país tienen más de 10% en fábrica. El rendimiento en fábrica. Porvenir tuvo menos de un 1%. Entonces, ¿para qué hacen esas inversiones? Pero este año el señor administrador del CEA ha dicho que van a obtener 20.000 toneladas, van por 20.000 ahora. Señores, y para usted obtener 20.000 toneladas de azúcar en ese ingenio, usted tiene que moler mínimo 200.000 toneladas de caña. Pero al mismo tiempo, usted tiene un rendimiento de un 10% en fábrica. Si usted no tiene ese 10% en fábrica, así usted no va a obtener las 20.000 toneladas. Usted tiene que moler entonces casi 2 millones de toneladas de caña para obtener esas 20.000 toneladas con un rendimiento de un 1% en fábrica. Es decir, estamos en una contradicción. ¿Pero y quién es que está asesorando al presidente de la República? Pregunto yo. Si voy a cerrar esa institución, ¿qué hago entonces invirtiéndole a una fábrica perdida que ya no tiene capacidad de recuperación?
que incluso las tierras útiles para caña que tenía el Consejo Estatal del Azúcar en San Pedro de Macorís, por poner ese ejemplo, fueron arrendadas a los Vicini, al Cristóbal Colón, casi 400.000 tareas. También se le arrendaron a otra empresa de San Pedro, se llama Alcoholes Finos, si mal no recuerdo, como 30 o 35.000 tareas del ingenio que pertenecían al ingenio Porvenir y al ingenio de Santa Fe. Entonces, ¿cómo es que ustedes están operando esto? Realmente el presidente necesita un asesoramiento, pero ¿cómo es posible que 6 años el presidente todavía siga en una especie de vacío de información con instituciones públicas como es el Consejo Estatal del Azúcar? No voy a entender aquello. Lamentablemente no lo entiendo. Bueno, parece que ahora las cosas van a maquetazo limpio, porque yo decía en esta semana que el gobierno tiene un comportamiento de hablar en futuro simple, del modo indicativo. Construirán, abrirán, repararán, reconocerán, aprobarán, todo está en futuro simple. O peor todavía, en futuro pospretérito del modo indicativo, harían, construirían, aportarían. Entonces eso aleja más, como se dice, el porvenir está más lejos en ese caso, o ese futuro. El maquetazo, ¿dónde se van a encontrar estos 300 millones de pesos? Están en presupuesto. Lo van a poner en el presupuesto del próximo año para la entrada de los Alcarrizos, hacerle una modificación. Pero uno sabe que esos son anuncios para dejarse oír, igual que el de la CAS que decíamos nosotros ayer. Eso se necesitan 750 millones de dólares para hacer, óigase bien lo que anunció ese caballero de la CAS. Y presentó el plan y su proyecto de un acueducto múltiple, desde Atillo para el acueducto de Sánchez Ramírez y el acueducto Santo Domingo, porque estamos sin agua. Pero ¿de dónde que ustedes van a buscar el agua? De una bendita presa que el agua está verde, porque usted no sabe lo que está cayendo allí. Los derrames, de dónde llegan, aquella contaminación que tienen esas aguas, que usted no sabe si esas aguas pueden ser convertidas en aguas potables. Pero además uno sabe que esa administración no tiene capacidad para manejar un proyecto de ese nivel, porque no tienen capacidad ni el director ni ninguno de esa gente que están ahí. Porque la CAS lo que se ha dedicado es a limpiar cañadas, cuando lo que tiene que a corregir fugas, fuentes alternativas, viables. Si usted no tiene, ¿verdad?, los recursos, bueno, vamos a hacer un campo de pozo por allí, a ver si podemos conseguir agua y darle agua a las comunidades que están desesperadas, porque aquí, señor, en pleno centro de la capital, no hay agua. Es decir, por ejemplo, usted, la zona al sur de la Cayetano Hermosén, esa avenida Cayetano Hermosén que va bordeando todo ese farallón de la parte sur de Santo Domingo. Toda esa área ahí, que es área que debe recibir agua por gravedad, la presión sería enorme. Señores, a veces miércoles y domingo le pueden dar agua, horas, algunos minutos o ratos, qué sé yo. Le brindan agua a esas comunidades del centro de la capital. ¿Y dónde están las inversiones? Yo recuerdo, en este bendito país, yo vi en día pasado una nota que dice el jefe de las penitenciarías, de las cárceles, que con 26.000 millones de pesos se resuelve el problema carcelario del país. Pero hablan como si este país fuera Alemania o fuera Inglaterra, como que el dinero aquí se le ha perdido el respeto porque todo es un préstamo. Trae 600 millones de dólares. Venga, debemos 80.000 millones de dólares y tenemos las mismas deficiencias de años. Pero decían que con 5 o 10.000 millones de dólares
el país salía a camino y que se desarrollaba. Ahora debemos 80.000 y tenemos problemas como ese, que todavía no hay ni agua en la capital. Entonces, ¿qué desarrollo? ¿Para dónde que vamos? ¿Cuál es el desarrollo de República Dominicana? Es decir, que estamos aquí ante gente hablando y como se dice, hablando pamplinas. Porque esas son cosas mayores. Decía yo ayer, ¿qué es lo que quieren? Adjudicar un proyecto de 750 millones de dólares. Buscar un adjudicatario por allí. Es decir, que son cosas que uno tiene que, o sea, no denunciar eso, por eso no merece que se le llame así, pero por lo menos disentir de esas, qué sé yo, de estos excesos, de estos exceso de protagonismo, diría yo, o tal vez, o de hacerse sentir, de dejarse oír, como se dice. Pero son cosas que caen en la absurdidad prácticamente. Es decir, 26.000 millones de pesos para que se resuelva el problema carcelario, como que eso no es nada. O es mucho dinero, se sabe, pero este gobierno vamos a invertirán 8.000 millones de dólares, ahí mismo, el mismo futuro simple. 8.000 millones de dólares para solucionar el problema de agua en el país. Pero ¿y cómo es que estamos hablando? Nosotros aquí en yo me acuerdo que vengo hablando hace años del problema de Punta Cana. Veo ahora que parece que ya han despertado algunas autoridades. Y el problema de Punta Cana, Bávaro, esa zona ahí es grave porque hemos dicho nosotros que se están salinizando el acuífero por el exceso de bombeo que hay en la zona. Y yo he dicho, y porque aunque sea yoísta, con ese yo íntimo mío, pero tengo cierta autoridad para hablar de eso, porque los equipos de bombeo de ese proyecto de Punta Cana cuando se iniciaba lo instalé yo, o por lo menos trabajé en los diseños de esos equipos de bombeo que están instalados allá. Y tengo conocimiento de lo que estoy diciendo, pero todas esas cosas fueron advertidas en aquel tiempo, y las capacidades de esos equipos de bombeo y todo, pero sabiendo que ese acuífero, con el uso intensivo o abuso del uso intensivo del agua, como ya es hoy, eso exige medidas heroicas. Y hablábamos de unos 30 a 40 millones de dólares que hay que buscar para hacer un acueducto ahí, y que ojalá aparezca la fuente. Porque lo ideal fuera, y tenemos 5 años en esto, lo ideal fuera que se haga la presa de Sanate o la presa de Chabón y se levante una presa ahí para mandar el agua allá, porque no es verdad que ese acuífero ya soporta más. Ese acuífero de Punta Cana, de Bávaro, de allá, de Jorgillo, no sé cómo que se llama eso ahí. En resumen, las cosas se anuncian, se dicen, pero eso nada más es pomposidad vacía. Eso es ser pomposo, anunciar para dejarse oír. Y estamos trabajando, pero eso no estamos trabajando. Estamos anunciando para ver si podemos trabajar o para que trabajen otros, pero lo anunciamos, lo adjudicamos. Ojo. El país no puede seguir en eso, pienso yo, no sé, o quizás tal vez estoy equivocado, pero vi lo de los Alcarrizos y ojalá se pueda hacer eso, pero de por Dios, yo creo que los gobiernos tienen que tomar en cuenta las cosas del aquí y ahora, del hoy, y tener los pies en la tierra. Hablando de los Alcarrizos, pero señores, todavía la línea 2C del metro no se ha entregado. Todavía eso no está terminado. La línea 2C del metro de los Alcarrizos. El 9 todavía no está terminado, el kilómetro 9. La estación de los, ¿cómo se llama esto? De los teleféricos también están en construcciones. Todas esas cosas están en construcción y estamos hablando de paisajismo en la entrada de los Alcarrizos. Así yo creo que andamos, verdaderamente andamos a tientas. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, muchas veces nosotros hemos tenido que hablar del gobierno coloquial. Parece como que esta tarde hemos tenido esos temas que hay que conversarlos porque han sido recurrentes en este programa hablar del gobierno coloquial. El presidente con este andar para allí, para allá, para acá y para acullá no se sienta. Hemos dicho, el escritorio presidencial no ha sentido ese calor del presidente. Ese escritorio permanece vacío 6 años, he dicho yo. Todavía los dominicanos no hemos visto al presidente dominicano sentado en su escritorio. Ese escritorio, ese instrumento de trabajo tan útil. Porque ahí, señores, ahí reposa todo el documento de la República. Todos los documentos pesados pasan por ese despacho del presidente, porque el presidente tiene que estar, o por lo menos debe estar consciente de todas las cosas que están pasando en el Estado. Pero si usted no se sienta ahí, usted no sabe de lo que está pasando. Por eso, tal vez, esa explicación a lo que yo me refería con respecto a los casos, por ejemplo, del CEA, etcétera. Porque el presidente no tiene tiempo para sentarse en su escritorio. Ese espacio de reflexión, ese espacio de buen juicio, de razón y de palabra que da la presidencia de la República ejercida allá en el Palacio Nacional, además de que se siente, he dicho yo muchas veces, el peso del poder, el temor también que deben los funcionarios, que deben sentir cierto respeto cuando el presidente llama a un funcionario, que el funcionario vaya preocupado es lo más razonable. ¿Por qué? Bueno, ¿qué querrá el presidente? ¿Qué chisme le habrán hecho? Le habrán dicho de mí, etcétera, etcétera. A usted le pasan muchísimas cosas por la cabeza. Pero al mismo tiempo el presidente no tiene que ser autoritario, pero celoso. Es decir, ese escritorio, ese espacio del presidente en el Palacio Nacional, eso es, para mí, no sé, vengo de esa escuela balagueriana, que tal vez eso era lo que nos gustaba a los dominicanos de ese momento, pero yo no creo eso, creo en ese espacio realmente del poder, en ese santuario, como también puede ser, porque muchas veces ha sido usado el santuario del Estado, del Palacio, como centro del poder y del dinero, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente asiste a todo lo que le invita. Usted sabe lo que es que el director de aduanas haga una reunión con el presidente de la República y yo creo que hasta el empresariado fue invitado. Bueno, los empresarios son los que pagan los impuestos aduanales. Para hacer una reunión, señor, y dar a conocer la forma de pago que puede ser ya electrónico con tarjeta en las aduanas. Y que el presidente tenga que ir a eso. Pero yo creo que entonces el presidente, pero ¿cuál es el trabajo de un presidente de la República? Andar de aquí para allí, de allá para acá, entonces una especie de veleteo presidencial. Yo creo que esas cosas, el presidente debe evitar esas cosas, pienso yo. O es que el presidente entonces es popular por eso, porque abraza por su cercanía, porque es una persona de fácil accesibilidad, es caritativo, dadivoso, regala, da, titula bienes públicos. Es decir, eso es
lo que da esos altos porcentajes de aprobación del presidente. Bueno, excelente, pero eso es gobernar. Es decir, ese porcentaje se le brinda al presidente por su buena gestión de gobierno o por su buena acción personal de cercanía. Porque que esas cosas, yo creo que el presidente ir a un evento de ese tipo, es decir, utilizar su tiempo quizá de reflexión y de pensamiento para ir a avalar un método de pago en aduanas, es decir, que se pueda pagar electrónicamente, como si eso fuera una novedad en un mundo donde estamos hoy, que estamos hablando hasta de inteligencia artificial, que está sustituyendo a los empleados. Explíqueme usted si para anunciarle al país que se puede pagar con tarjetas de crédito en aduanas, hay que invitar al presidente de la República, ni siquiera los empresarios, pero tienen que ir los empresarios porque si lo invita el director de aduanas, y más que le diga que el presidente de la República va a estar presente, sería un acto de descortesía, de que los empresarios, los comerciantes, no asistan a una invitación que le haga la dirección general. Pero más el presidente, tener que desplazarse a eso, a esa bagatela, como dicen, porque eso es una bagatela, por Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de política ahora. Porque muchas veces yo he dicho aquí, señores, la historia a la callada se venga. Y se repite también, como han dicho otros, o se atribuye a Marx, como comedia o como tragedia, qué sé yo. Pero bien, aquí pasó un evento crítico para el Partido de la Liberación Dominicana en el 2019. Una crisis que venía ya gestándose, embarazándose desde el 2000. Porque Danilo Medina, siendo funcionario del 2004, como decir, o desde el 96, mejor dicho, siendo funcionario de tanto nivel, ministro de la presidencia, jefe del gobierno prácticamente, tenía mucha influencia tanto en el partido como en el gobierno. Leonel, joven, novato, todos ellos, pero Danilo tenía un chin más de entrenamiento público que el propio Leonel Fernández, porque ya había estado por lo menos en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados. Que también no le agradecía a Balaguer eso, ese otra. Pero ese señor fue cavando trinchera, como dice, para tratar de alcanzar el poder, desplazando a ese amigo, que eso era un asunto de pasada, que iba, Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández se destacó y se convirtió en el líder de ese partido. El hombre siguió cavando trincheras en el 2004. Con los eventos del 2000, el hombre quedó, Danilo Medina, fuera de la posibilidad de ser presidente de la República por tosudo, porque no quisieron llevarse de Leonel Fernández, que le había advertido que Balaguer tenía una base social más amplia que ellos, que apenas tenían un par de años gobernando. Pero entendieron que no, él y su vicario, en este caso el señor Temístocles Montaz, decían que Balaguer no pasaba de 15. Y Leonel le dijo, tiene más votos que nosotros, pero tuvieron que esperar las elecciones. Y Leonel le había recomendado, vamos a poner a Balaguer de candidato y le devolvemos el favor que nos hizo. No, él tiene que apoyarnos porque él tiene 15. Muy bien. Vinieron las elecciones, Balaguer sacó más votos que el PLD. Es decir, Leonel Fernández tuvo razón. Y luego le dijo, ustedes que no entendieron el 96, por eso no saben por qué perdimos en el 2000. Se lo recomendó, se lo reconocieron. Pero esas cosas hieren y dejan heridas que son difíciles de cicatrizar. Eso es lo que ha pasado. Vienen esos, como diríamos, se venían arrastrando todas esas dificultades y terminaron en esos eventos del 2019. Pero ¿por qué digo que la historia se venga? Porque el señor Danilo Medina, aferrado a ese santuario del poder y del dinero, se creyó que él era la esencia mejor destilada, como hemos dicho, del país, el perfume de agua. Y entendió que el liderazgo de ese partido ya lo tenía él porque era el presidente de la República.
atado, como hemos dicho, a ese santuario de poder y del dinero, lo puede todo. Y viene con un invento, con un candidato refractario, carente de personalidad, porque señores, ustedes ven este joven, cómo ríe, que una cara muchachil, como si fuera una persona que no está como organizado mentalmente, como una personalidad propia, como si fuera una especie de zombie ahí. Entonces carece de personalidad, no tiene sus domesticidades, diríamos, son seguir ciegamente a su líder, en este caso Danilo Medina, por el señor Gonzalo Castillo, diríamos hasta cómplice, tal vez, de negocios y de, qué sé yo, intereses que puedan haber entre ellos, quién sabe. Pueden haber hasta testaferratos y cosas de eso, uno no sabe nada. Y también es una persona, como hemos dicho, que eso le crea un ambiente refractario, decíamos nosotros. Pero el poder y el dinero hicieron de ese señor Gonzalo Castillo un candidato de un 37%. Leonel Fernández, víctima de todas esas maniobras, porque eso fue lo que le pasó a Danilo Medina, enfangarse en esas maniobras palaciegas. Y todo el mundo conoce los eventos, no solo del 15, donde desconoció todo, se impuso y desconoció hasta sus propias palabras, pero se le entendió. Y en el 19 no quiso que se entendiera, y eso todo el mundo vio, que hasta la intervención norteamericana del señor Pompeo hubo una llamada y todo eso. Quiso imponer ese candidato. Se han creído en el PLD y él mismo que ese 37 es real, es un 37 irreal. ¿Irreal de qué? De esas maniobras que terminaron en todo ese caos que hoy es el calamar. Y todas esas son pruebas indiciales, la que hay contra ese uso y abuso del uso de más de 23,000 millones de pesos que fueron utilizados para la campaña y que dicen testigos que llevó el Ministerio Público. Porque ¿para qué sirven las pruebas? O las pruebas son esas, diríamos, son esos medios, vamos a llamarle en este caso de razón, para usted sustentar una verdad, sustentar un juicio ante un juez, y que esas pruebas de razón digan, bueno, mire, este señor hizo una riqueza inconmensurable rápidamente. Tal vez dijeron, mire, no va el tiempo para auditar su gestión en obras públicas. Vamos a tomar en cuenta para imputarlo que se utilizaron 4 o 5 mil millones de pesos que dicen testigos que tenemos aquí que confiesan y que devolvieron dinero al Estado del robado. Pero él dice que le entregó 4.000 o 4.500 en camiones que fueron utilizados del Banco de Reserva, que se supone que llamaron al gobernador, o el director del Banco de Reserva debió llamar al presidente. Presidente, ¿y esto? ¿Usted sabe de esto? Sí, eso, llévate de lo que diga José Ramón y lo que diga Guerrero, que ellos saben de eso, y Gonzalo también. Pero maneja eso con discreción, préstale el camión porque es demasiado dinero y se va a mover. Quiere decir que esas cosas no son pruebas. Eso no es de razón para sustentar una verdad. Dicen los juristas que la juez no valoró eso. Muy bien. Ese 37 tiene hoy que enfrentar tal vez esa liberación de no incluirlo en el juicio de fondo al candidato, que sería Gonzalo Castillo en este caso, que será el candidato del PLD, pero va a arrastrar todos esos elementos considerados o no como prueba, pero que la gente sabe que son evidentes y que fueron tan de bulto, tan obvios, y que además esas cosas fueron manejadas
aunque en forma íntima y ese grupo, pero hay testigos que dicen que participaron de esas operaciones dolosas, tanto en la captación del dinero como en el envío del dinero. Eso, todo el mundo sabe que eso permitió que el candidato sacara 37%. Ahora esta vez no tiene esos santuarios. Leonel Fernández, que fue víctima en el 19 y que el señor Danilo Medina entendía que él era más poderoso, casi una especie de metafóricamente hablando, una especie de embajador de Dios en República Dominicana. Yo gano estas elecciones, o yo soy, yo tengo fuerza, lo he hecho mejor que él. Todo eso llegó a todos esos autoelogios, esos autobombos. Y esas cosas hoy, repito, no la tiene ese candidato del PLD. ¿Qué va a pasar? Se va a poner a prueba quién era el verdadero líder y quién era el verdadero estratega en el PLD y por qué el PLD perdió las elecciones del 2020 y la del 24 peor, la del 2024, pero básicamente la del 20 cuando tenía el poder en sus manos. Y se quiso hacer ver que en esa convención Leonel Fernández la perdió, que el líder máximo de ese partido perdió de la bisoñez, de un invento, de una especie de pócima que se inventó Danilo Medina sobre la base de estar en ese santuario de poder y dinero y que podía darse el lujo de vencer al líder de su partido, que era Leonel Fernández. Eso derivó en la derrota del PLD, muy bien, y el descalabro del PLD. Ahora, en el PLD hay toda una bulla y un encanto porque el señor Gonzalo Castillo ha sido hasta ahora dejado libre fuera del proceso de conocimiento de fondo del caso Calamar. Sin embargo, muchas veces hemos repetido aquí que la historia juzga, cuando juzga desapasionadamente y da su fallo en forma justiciera, ya cuando la ira popular baja, cuando se calman esos furores, entonces da su veredicto, justiciero veredicto, con esa calma, ya calmados los furores y la ira popular, como dice. Entonces, hoy se va a ver, y yo digo que esa es una oportunidad de la historia que se la brinda a Leonel Fernández. Como decíamos ayer el ministro de Energía y Minas hacía una observación de por qué el sector privado ha contribuido tanto el desarrollo eléctrico nacional, principalmente en la producción de energía. Porque la participación del sector privado ha sido básica, fundamental para ese crecimiento. Sin embargo, cuando se habló de la capitalización de las empresas eléctricas, que todo ese patrimonio del Estado pasó al sector privado para desarrollar la energía, con esa visión de Estado fue que se hizo esa operación. Se criticó muchísimo que se estaba regalando los bienes públicos. Y ustedes veían los voceros del comunista de izquierda aquí, bueno, eso siempre han sido así. Pero los que hoy gobiernan criticaban esas acciones. Incluso llegaron hasta estatizar empresas públicas que ya estaban en el sector privado, como fue el caso de Unión Fenosa y la distribuidora. Entonces hoy se saluda que tenemos un buen ejercicio productivo, energético, porque el sector privado participa en ello. Pero resulta que el que inició ese trabajo fue Leonel Fernández en su gobierno, criticado acremente. Hoy superado aquello. Eso va a pasar cuando la historia, que a la callada se venga, como hemos dicho, va a presentar de nuevo
los dos candidatos que en el 19 se disputaban el PLD. Léase Danilo Medina con interpósita persona, como dicen, con el señor González, y Leonel Fernández de nuevo. Y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a una breve pausa y regresamos. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, muchas veces nosotros hemos dicho aquí, citando a don Mario Rick Vitini de su libro Trujillo de cerca y otra obra que don Mario también dejó, ya publicada, sobre las ideas políticas, una obra fundamental para estudiar política en este país de don Mario Rick Vitini, que en paz descanse don Mario. Pero don Mario citaba a Maximino Canelo, un funcionario de una simple pedanía de la provincia de San Cristóbal. Maximino Canelo decía que con agua tibia no se cocina, y es verdad. Ni los guineitos están con agua tibia, que es mucho decir. Pero también decía Napoleón, que también era un pensador, y hay que ver qué personaje era ese de la historia. Decía Napoleón que a la batalla que no se echa, se pierde. La que no se da, se pierde. Por eso veo ese enfrentamiento que va a haber entre Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque con todo ese fardo de prueba del desfalco que van a salir, aunque la jueza no lo considerara como prueba de que hubo una verdad, esa razón de que cómo es posible que no se conozca que esos camiones andaban cargados de dinero y que no se supiera de cuál era el origen de ese dinero. Ah, pues lavado, pero eso es crimen. Eso es delito en cualquier código penal. El lavado es delito visible así, es delito en cualquier código penal. Pero la jueza no lo vio así, muy bien. Pero en las elecciones esas cosas esa prueba del desfalco van a salir, ese fardo de prueba. Y todo va a estar visible, pero más. También esa condición de estratega extraordinario, que pensó que era estaba haciendo la obra más erudita de este país, Danilo Medina, y que tenía esa imaginación privilegiada de estratega,
vamos a ver si con ese santuario de poder y dinero, su penco, su equino puede competir en esta carrera que viene. Y fíjense que estamos hablando contra un candidato que tuvo que crear un partido, que es la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, que el PLD es un partido viejo ya, y con toda su experiencia de poder. Pero esas cosas van a salir, se van a poner en la balanza. Y por eso yo decía que la historia, la callada se venga. Hoy se van a presentar, o mañana, cuando vengan las elecciones, de nuevo, se van a presentar esas evidencias de quién es quién y por qué todas las cosas que le han pasado al PLD. ¿Quién ha sido el verdadero culpable de eso? De todos esos inventos, de esas pócimas, como tantas veces hemos tenido nosotros que decir aquí. Pero vamos a esperar que el tiempo hablará. Y eso uno sabe, que el tiempo vuela y lo vamos a ver. Porque con agua tibia no se cocina. Y Leonel Fernández sabe que esa es una batalla que tiene que darse, porque es que tiene que haber un vencedor. Tiene que haber uno que venza, que aplaste, como se dice. Y eso se va a ver. Vamos a ver si es verdad que el estratega mejor pensado, el de mayor imaginación y de esa obra erudita de poder y de liderazgo del señor Danilo Medina, con todo ese fardo de pruebas, de desfalco, de todos esos casos, corales, calamares, pulpos y antipulpos y qué sé yo. Vamos a ver, porque realmente decir que porque ese candidato sacó un 37%, como dicen sus abogados, esa fue la razón de que lo metieran en ese expediente. Yo creo que eso es una falsedad. O es de visco, es gente que visquea, o de ciegos, porque señores, ¿cómo usted puede? Está bien, la jueza no lo tomó en cuenta, uno no sabe, porque aquí jueces y fiscales siempre y policía para armar un expediente, eso es un problema. O son corruptos o son honestos. Vaya usted a ver, se venden y se compran. Eso es una cuestión muy delicada. Por eso tienen que haber todas esas instancias para que conozcan los casos. Pero vamos a esperar porque el verdadero sabio es el tiempo, decía Tales de Mileto. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Los hechos y circunstancias obrando en enjambre. Bien, vamos a leer a Marino Vinicio Castillo de ese recto juicio de razón y de palabra que siempre nos brinda esos trabajos de pedagogía. Gracias por su atención, que disfruten mañana de su día de Corpus, que es una celebración de la iglesia. Entonces nos vemos el viernes porque vamos a poner este programa mañana y vamos a compartir con nuestros amigos y familias en esa festividad cristiana. Gracias una vez más y que disfruten de sus días, que son días de asueto como eso también.